Buenas, bienvenidos a este canal, a uno de los primeros videos que voy a comenzar a subir sobre muchas cosas que he aprendido sobre programación en la universidad, y también la gran basta de cosas que también he aprendido por mi cuenta. En este caso vamos a aprender Dart. Es uno de los lenguajes que he tocado ya por creo que por 9 meses, y tengo muchas cosas que enseñarles. Así que primero vamos a comenzar. Para aquellos que inician por primera vez en este lenguaje, o perdón, que inician en la programación, este lenguaje también es perfecto. Solamente hay que practicar mucho para tener la base lógica de programación, que eso es lo que básicamente te va a permitir aprender cualquier tipo de lenguaje cuando vayas a otros ambientes que no sean de Dart. Y para aquellos que ya hayan programado, esto va a ser fácil, digerible, porque Dart es un lenguaje que se parece mucho a JavaScript, y, y será muy digerible, o sea, fácil, o sea, así que vamos a comenzar. Primero tenemos un lugar donde vamos a escribir nuestro código de Dart, ¿verdad? Y como ya saben, el código tiene que iniciar en alguna parte, y vamos a definir una función main, que esta función main es un nombre reservado donde el programa busca donde dice main, va de una vez correr el programa que este tenga. Entonces esto no, el tipo de dato void, esa función llamada void, es una función que no retorna nada, o sea, no hace esto, lo que sea, no. Por ejemplo, déjame ver una cosa. Si hago así, por ejemplo, ve, esto es una función void que no debería devolver nada. Así que vamos al rollo. Vamos a aprender muchas cosas que vamos a hacer hoy. Primero, ya esto es una forma donde tú puedes imprimir un lenguaje, digo, un texto en pantalla, utilizando print, ¿cierto? Bien, entonces vamos a aprender a cómo es que se definen los tipos de datos en Dart y todo lo demás. Así que vamos a crear una función que se va a llamar de tipos de datos, ponerlo así, básicos, ¿verdad? Nosotros vamos a crear una función también igual a void, donde no va a devolver nada, y aquí nosotros vamos a definir qué es lo que va a hacer esta función tipo de datos. Bien, entonces lo primero, para cuando lo estemos viendo, nosotros necesitamos tener un identificador para saber qué funciones se están imprimiendo cuando estemos analizando aquí en la consola, básicamente lo que estemos haciendo aquí. Y vamos a poner estos, sección tipos de datos, los tipos de datos, cierro, punto y coma. Dart utiliza esta forma, que después de tú escribir una línea, o después de tú escribir una línea de código, y ya esa lógica ya esté completada, tú lo tienes que poner en punto y coma. Bien, entonces vamos a ver si funciona. Bien, ya tenemos que ya esta función funciona utilizando. Entonces nosotros vamos a aprender a lo siguiente: una forma como Dart define los enteros es de la siguiente forma: int número es igual a lo que tú quieras. Tú puedes vamos a ponerle un número más pequeñito, no tan grande, 34. Aquí hay advertencia, déjame ver qué es lo que me dice. Que no está utilizado. Bien, eso lo sabemos.
Bien, entonces también otro tipo de dato en Dart son los double. Soy un double, donde estos números son con puntos decimales, ¿cierto? Vamos a poner 3.14 ya para la nomenclatura de pi. Vamos a ponerlo aquí que esta variable se llame pi. Bien. También se pueden definir tipos de datos de número llamado num también, pero por lo general se utilizan estos dos. Vamos a hallar con los booleanos. Voy a ponerle yes y aquí ponerle true. Es un tipo de dato donde se dice que esto es verdadero. Y otro tipo de dato, vamos a ponerle not, donde vamos a ponerle false. Bien hasta ahora. Bien hasta ahora. Entonces vamos a imprimirlo en pantalla. Vamos a imprimirlo en pantalla. Vamos a exprimir número. Vamos a copiar y pegar todo esto. Vamos a imprimir pi. Vamos a imprimir yes. Y vamos a imprimir nada. Bien. Entonces, si corremos esto, el programa no cae de esta forma. Entonces, tú puedes poner aquí un texto adicional y poner soy un número. Esta es la forma como tú puedes vamos a ver, creo que era ya, es que Dios mío, no sé dónde yo tenía la mente. Es que no se puede, o sea, tú no puedes combinar un número con un texto. No sé dónde tenía la mente en ese ratico. Entonces, así ya sabemos que esto es un tipo de dato int, esto es un tipo de dato double, esto es un tipo de dato booleano, donde lo definimos como true, y también otro tipo de dato false. Una cosa que es muy importante para que lo tengan en cuenta con las nuevas actualizaciones de Dart, para evitar algunos problemas dentro de la vida del programador, lanzaron esta característica llamada null safety, que lo que hace Dart es que te obliga de cierta forma a especificar si un número va a tener datos o no. Tú no puedes definir una variable int num y que esta simplemente esté así vacía. Por lo regular, lo que hace Dart es que te recomienda que le pongas un apóstrofe aquí, este signo como de pregunta, para decirle a Dart, óyeme, ahí va un número, pero esto puede ser nulo. Lo que va a tirar este resultado va a ser, vamos a ver, va a ser un nulo. Bien, entonces de esta forma no va a tener ningún tipo de problema. Pero si se lo quitamos, lo que me va a decir aquí es lo siguiente. Vamos a ver. No, o sea que tiene que ser asignado. Entonces, o lo asignas, o sea, le pones un número, o le pones este signo así como de pregunta adelante, para que no te dé ningún tipo de problema. Bien, entonces ya conocemos los tipos de datos básicos de Dart. Hay muchas cosas que son básicas, pero las vamos a ver con otros temas avanzados, que es donde básicamente se suelen utilizar otro tipo de datos. Entonces, también nosotros vamos a definir un tipo de dato dinámico, dynamic. Entonces aquí yo voy a poner lo que sea. Lo que sea. Este tipo de dato dinámico lo que hace es lo siguiente. O sea, si tú defines aquí un string, soy un string,
quitárselo porque lo he definido. Soy un string. El programa me va a correr el programa. Bueno, aquí soy un string, pero si yo lo defino como si fuera un número, adivinen qué voy a imprimir ahí. Soy un número. O sea, bueno, es un tipo de dato número. Y si yo digo que eso es un true, es un true también. Entonces, los tipos de datos dinámicos dentro de Dart, ustedes pueden consultar la documentación para más profundidad. Ustedes pueden ahí definir cualquier tipo de variable. Esto es muy utilizado cuando tú no sabes, o sea, cuando tú estás serializando, trayendo datos de un JSON y no sabes quizás qué dato te podría venir en algún momento para que el programa no se rompa. Es probablemente que se use este tipo de dato dinámico en caso de que tú no estés muy seguro qué tipo de dato tú puedas recibir en algún programa o lo que sea. Eso lo vamos a ver en clases más avanzadas y vamos a ver algunas aplicaciones muy interesantes que le iré preparando en este video, bueno, en los próximos videos para ustedes. Bien, entonces, ¿qué nos falta también definir? Vamos a ponerle aquí, soy un texto. Bien, entonces, hay otro tipo de variable. Y estas variables se inicializan con la palabra Bart. Eso es como tú definir, así mismo como JavaScript. Aquí yo puedo definir, soy un número. Si lo quieres ver de esta forma, esto es como una forma de definir una variable dinámica, pero utilizando Bart, porque aquí sin problema yo puedo poner 34, pero aquí también sin problema yo puedo poner soy otro texto. Eso es como tú definir una variable normal en cualquier lenguaje de programación. Entonces, eso es como tú definir una variable dinámica. Entonces, hay algo importante que es interesante, lo voy a añadir hoy. Tú puedes conocer qué tipo de dato es una variable. O sea, si es un entero, si es un double, si es un boolean, con una función que es muy utilizada dentro de Dart, que también lo tienen muchos otros lenguajes. ¿Y cuál es esta? Por ejemplo, vamos a dejar lo que teníamos aquí, soy un texto, y digamos que yo voy a imprimir, vamos a ponerlo aquí como se llama, soy un texto, y esto lo vamos a imprimir y vamos a llamar este tipo que se llama runtime type. Lo que va a hacer esto es que esto ya conoce qué tipo de dato es esta variable. Entonces aquí lo que va a tirar es que es un string. Por ejemplo, vamos a imprimirlo. Exacto. Eso mismo yo puedo hacer con cada una de las variables aquí. Por ejemplo, runtime type punto runtime type punto runtime type, y como verán, si esto lo corro, aquí te va a imprimir qué tipo de dato es lo que quieras analizar. Bien. Esto no lo tenía pendiente que explicar hoy, realmente fue una cosa que se me escapó, pero es muy utilizado, así que ya te di una pincelada de algunas cosas que vamos a ver en lo adelante. También nosotros podemos definir constante. Las constantes son aquellas variables que son inmutables, o sea que tú no puedes cambiar su valor en el transcurso del programa. Estas
yo puedo cambiar básicamente el valor de lo que almacena esta variable número. Yo puedo cambiarlo para que número sea, por ejemplo, 45 ahora. Y en vez de que me imprima que el número es igual a 34, me va a imprimir 45. Pero ¿qué pasa? Hay veces que tú quieres definir números constantes, por ejemplo, el valor de pi, que sería una constante. Básicamente cuando tú utilizas algo que tenga que ver con el valor de pi, normalmente se define como una constante porque es un valor que no varía. Entonces, de la forma como se hace esto es con definiendo este tipo de datos diciendo que es un final. Así, el programa no cambia. Solamente que si yo quiero decir que pi es igual a 3.15, aquí me va a aparecer un error obvio. Dice que una variable final solamente puede ser inicializada una vez. Entonces, esa es una forma. Tú lo puedes inicializar así y darte. Otra cosa importante que te tengo que comentar es que siempre para entender mejor tu código y quizás si tú escribes programas que otras personas lo van a leer, es bueno siempre definir qué tipo de datos es que tú estás definiendo. Por ejemplo, aquí es un double, una constante double. También yo puedo definir, por ejemplo, aquí una constante número donde sea un int sin problema y ya el 34 no se va a poder cambiar. Bien. Y eso mismo tú lo puedes hacer también definiendo variables constantes. Eh, vamos a ver, vamos a llamarle que se llame eh, condición. Y también esto es válido. No tiene ningún tipo de problema. Me marca aquí como, wey, úsame. Y vamos a utilizar esa variable. Print condición. Bien, entonces ya todo esto corre como debe de correr. True. Bien, entonces esos son los tipos de datos básicos que tú puedes ir haciendo cosas. Tú puedes ir probando cualquier tipo de cosa que tú quieras. Recuerda que aprender a programar es una tarea que conlleva tiempo y mucha práctica y puya y que den problemas las cosas y todo eso. Así que no te preocupes si en algún video más hacia adelante a mí me dé un error que yo quizá no pude prever y juntos lo vamos a resolver para que también veas cómo es que se solucionan los problemas en la vida real. Creo que no hay más nada que seguir explicando en esta parte. Así que nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a culminar hasta aquí. Y en el próximo video vamos a ver, ya yo soy un muchacho que va desde lo muy básico y ya va a explicar temas un poco avanzados mientras estemos también aprendiendo de lo básico. Así que vamos a aprender Dart muy rápido. Así que nada, esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado. Por favor, regálame un me gusta. También coméntame dentro de la caja de los comentarios qué tal te ha parecido. Y recuerda, tienes que practicar mucho para aprender mucho de este lenguaje. Así que ya sabes,